El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni le han creído a él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos el mes de octubre, que es el mes de la familia. También es el mes de las misiones, puesto que se celebra en el tercer domingo el día de la misión universal que tenemos todos los cristianos. Por el hecho de ser bautizados y católicos, todos ya recibimos el título y la tarea de ser misioneros, evangelizadores, llevar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos. Y es un mes también muy especial desde el punto de vista más íntimo de la oración, de la reflexión, de la espiritualidad, porque se celebra el Día del Santo Rosario. Y particularmente este año comienza el Rosario Mundial de las Familias, y es algo muy bonito que ocurrirá el día 7 de octubre, el día de Nuestra Señora del Santo Rosario. Menciono todo esto porque providencialmente el Evangelio nos habla de que Dios nos invita a trabajar en la viña. La viña es el símbolo del trabajo que debemos hacer, la misión, la responsabilidad de los cristianos. Trabajar en el nombre de Jesús, en su viña, en la cosecha de la viña. Y en eso consiste entonces trabajar para Jesús. La oración, la misión, y en forma muy especial por los tiempos que estamos viviendo, destacar y salvar el valor y todo lo que significa la familia, defender la familia, la vida, la familia, el respeto, el amor que debe darse al interior de la familia, para así cumplir el mandamiento del Señor. Si a fin de cuentas lo que importa en este mundo es: ¿cumplí la voluntad de Dios o no la cumplí? Cumplir la voluntad de Dios es lo que nosotros decimos en cada Padre Nuestro que queremos hacer. Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hacer la voluntad de Dios determina entonces, hermanos, si somos o no somos familia de Jesús. Jesús enseña eso, ¿no? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces esto es fundamental para nosotros. Lo que hoy nos enseña Jesús es la importancia de nuestra respuesta a la invitación de Dios. Hijo, nos dice, ¿quieres trabajar en mi viña? Más bien es un mandato. Hoy quiero que trabajes en mi viña. Anda a trabajar, anda a misionar.
lleva mi evangelio a todos lados, transmite la fe, vívelo como decía San Francisco, con tu ejemplo de vida y si es necesario también con las palabras. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál será la respuesta que vamos a dar nosotros? Tenemos dos posibilidades según el Evangelio, pero hay una tercera que es la más hermosa y no está dicha, pero está aquí el ejemplo, ¿no? La única mujer, la única persona fuera de Jesucristo que dijo sí a la voluntad de Dios y cumplió, sí, lo dijo y lo hizo, sin titubear. Claro, hay personas también muy santas en la Iglesia que también nos dan ejemplo de ser fieles a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. Aquí a la derecha de ustedes está la imagen de Santa Teresita que celebramos hoy. Hoy es el día de Santa Teresita del Niño Jesús. Parece que no vino la Teresita del Niño Jesús, pero la tenemos aquí, la imagen. ¿Y cuál es la gracia de Santa Teresita? Es que ella amaba mucho a Dios y cuando sintió ella que Dios la llamó a ser religiosa, ella dijo sí. Pero cuando Dios la llamó era muy pequeñita, tenía como 15 años, ¿no? No se podía entrar tan pequeña. Entonces ella dijo, voy a hablar con el Santo Padre, el Papa, y viajó con su familia desde Francia hasta Roma, y entonces en una audiencia con el Papa, en que todo el mundo lo saludaba en aquella época dándole la mano o besándole el anillo, entonces ella se detuvo un momento y le dijo, Santo Padre, yo quiero ser religiosa carmelita, deme permiso porque soy muy joven. Y el Papa entonces le dio permiso. Así que lo que más deseaba ella era entrar al convento. Y entonces el Papa estaba tan triste de que su hija se iba a meter de monjita, ¿no es cierto?, tan joven, y le dijo, hija, te ofrezco un viaje a Tierra Santa para que te demores solamente 3 meses y luego tú entras al convento. Y lo que más quería Teresita del Niño Jesús era ir a Tierra Santa para conocer los lugares donde vivió Jesús. Era lo que más deseaba, pero más quería ella hacer la voluntad de Dios y renunció a ese viaje para entrar lo antes posible al convento. Entonces ella fue una gran santa porque supo confiar en Dios, supo entregarle todo su corazón al Señor y hacer la voluntad de Dios con amor, no a regañadientes, no solamente por cumplir un deber, porque me siento obligado por Dios, sino por amor. De hecho, los 10 mandamientos de la ley de Dios no son imposiciones que nos da el Señor, sino que son unas recomendaciones amorosas que Él nos da como Padre Creador, para nuestro bien principalmente. Son para que nosotros seamos felices y cada vez estemos hechos más y más a su imagen y semejanza. Pues bien, queridos hermanos, ante esta realidad, normalmente nosotros damos 2 respuestas, ¿no? Decimos no. La mayoría decimos no, no quiero. Así, en un primer momento nos mostramos rebeldes frente a Dios. El caso del hermano, el primer hermano que vemos acá en este Evangelio, que nos recuerda al hijo pródigo del Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Dice, papá, no me importa nada, todo lo que tú me quieres dar después de la muerte, yo quiero que tú me des la herencia ahora. Y así partió el corazón de su papá, exigiéndole la mitad de su patrimonio para malgastarlo con una mala vida. Y después, cuando vuelve, el hermano mayor estaba muy indignado, muy triste y muy enojado con el papá, porque le había hecho una fiesta al hijo pródigo que venía de regreso. Y el papá le dijo, ¿cómo no entiendes que tu hijo estaba muerto, ahora está vivo, estaba perdido, lo hemos encontrado? Pero el hijo parece que no entendió. Y aquí vemos reflejado lo que aparece, ¿no? Cuando uno se cree muy religioso, muy cumplidor de la ley, pero en el fondo no tiene amor
porque eso decía el hijo mayor. Pero papá, si yo he estado contigo toda la vida, yo he cumplido todas tus órdenes y nunca me has regalado un cabrito, un becerro para hacer una fiesta, para hacer un asado con mis amigos. En cambio que se malgastó todo, la mitad de lo que teníamos, mira la media fiesta que le hace. Qué injusticia tan grande. Si humanamente uno también entiende eso, ¿no? Porque tal vez tendríamos la misma reacción. Pero es que el papá, que representa a Dios, piensa diferente, piensa desde el amor, del amor incondicional, el amor gratuito, absoluto. Y lo único que quiere Dios es nuestra conversión. Por eso Jesús le cuenta a estos señores que eran muy religiosos, eran muy cumplidores de la ley, pero les faltaba el amor, porque estaban siempre juzgando y criticando a los pecadores, a los que no cumplían la ley de Dios, es decir, los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos. Entonces aquí uno también, yo por lo menos me predico a mí mismo, porque esta es una enseñanza, especialmente para aquellos que estamos más cerca de la iglesia, que estamos enseñando, que somos catequistas, sacerdotes, etcétera, que no nos vaya a pasar lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Porque podemos decir, sí, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, pero en el fondo no lo hago. Porque quien no ama a su hermano, quien no acoge al que está perdido, al que está triste, quien no ayuda al necesitado, porque ahí está Jesús, quien no consuela al triste, etc., no tiene amor, no tiene caridad. Aparentemente está trabajando en la viña del Señor, está aquí en la iglesia, pero de corazón está muy ausente, muy ausente. Si lo único que importa es tener esta actitud fundamental, ¿no?, de misericordia. Y es eso lo que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos está pidiendo, ¿cierto? Con esta pastoral del sínodo, por ejemplo, es un gran llamado a todas las personas que se sienten lejos de la iglesia para venir a la iglesia. Así lo dijo él en el Encuentro Mundial de Jóvenes. La iglesia es la familia que fundó Jesucristo para todos. Aquí caben todos, decía. Y es verdad, se dirige a todas las ovejitas perdidas del rebaño para que vuelvan a este rebaño del buen pastor. Claro que venir a la iglesia tiene una condición. Dice Jesús que las prostitutas y los publicanos tienen la prioridad en el reino de los cielos. Le dice a los fariseos, ¿no? Ellos entrarán primero que ustedes, porque ellos se convirtieron. Jesús no está alabando la prostitución, ni está alabando la corrupción económica, no, porque esos eran los dos pecados más graves que había en la época de Jesús, ¿cierto? Las prostitutas que vendían su cuerpo, que hoy también es una realidad, que vemos la idolatría del sexo y la forma tan poco digna de vivir la castidad, ¿no es cierto?, y el respeto al cuerpo humano, que vemos hoy en día, ¿no? Un pecado que se comete en abundancia. Y el otro grave pecado que hoy se comete, el que cometían los publicanos, que eran cobradores de impuestos, es la corrupción, el robo, la deshonestidad, la codicia, la ambición desmedida, la envidia y el deseo de tener siempre más y más y más a costa de engañar al prójimo. Entonces eran dos pecados gravísimos: idolatrar el dinero, idolatrar el placer. Sin embargo, Jesús dice, muchas de estas personas que son pecadores escucharon a Juan Bautista, escucharon su mensaje, conviértanse y crean en el Evangelio, y se convirtieron. En cambio, ustedes que se creen religiosos, que dicen que sirven a Dios, no se están convirtiendo y no están aceptando mi mensaje. Qué dolor para Jesús ver que las personas más preparadas, los que más se habían estado, ¿no es cierto?, organizando para recibir al Mesías, son los que lo rechazan, no aceptan su mensaje, no quieren cambiar su mentalidad,
que piensa que la religión es solamente cumplir una serie de leyes, códigos, pero sin amor, sin vida verdadera, sin el Espíritu Santo. Entonces, el llamado que nos hace Jesús es a todos a trabajar en la viña del Señor. Hay quienes piensan que la vida es para pasarlo bien nomás o para vivir en forma egoísta, entonces dicen no. Sin embargo, Dios los espera, a todos nos espera porque todos somos pecadores, que digamos sí, que nos arrepintamos y como este primer hijo dijo no, pero después se arrepintió y hizo la voluntad de Dios, se convirtió. Eso es lo que Jesús espera, nuestra conversión, porque quiere perdonarnos, porque quiere estar junto a nosotros. Pero lo que más le duele al Señor es la hipocresía de creernos buenos, de decir sí, yo soy bueno y yo cumplo toda la ley, yo estoy aquí, cumplo todo lo que Dios quiere y en el fondo no lo hago, porque en mi corazón estoy muy lejos de Dios y de su enseñanza de amor. Pedimos entonces al Señor que nos vaya convirtiendo este corazón endurecido por el pecado, por la ignorancia de lo que verdaderamente significa ser cristiano, y nos ayude en este mes de octubre, un mes muy especial, para rezar más el Santo Rosario y, como decía la Virgen en Medjugorje, acercarnos a la Eucaristía, a la confesión, al ayuno y a la lectura de la Sagrada Escritura, es decir, la oración, amar a Dios sobre todas las cosas. También un mes dedicado a la familia. La familia es amar al prójimo. Todos los mandamientos de la ley de Dios, del 4 al 10, significa amar al prójimo, vivir realmente en familia, no solo con la familia de nuestra casa, de nuestro hogar doméstico, sino con la gran familia humana también, es decir, con la comunidad local, con el país, con el mundo entero. Estamos llamados a ser familia, hijos de Dios, pero para eso hay que vivir los 10 mandamientos, con amor, por amor, no por obligación, y seguir el ejemplo de Jesús, servir al prójimo, tener, como dice San Pablo en la segunda lectura que escuchamos hoy de la carta a los Filipenses, los mismos sentimientos que Cristo Jesús. En Jesús no había envidia, no había ese desprecio al prójimo que es pecador y que se quiere convertir, sino todo lo contrario. Él vino al mundo precisamente para dar su vida, para sacrificarse por nosotros pecadores y tenernos de vuelta en la casa del Padre. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,